Bienvenidos al repaso de la lección del canal En Defensa de la Fe, porque la verdad de Dios siempre prevalece. El pueblo del Señor la guarda en su corazón, la escudriña y la predica con poder. Comparte este video con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenido. Saludos cordiales, mis amados hermanos. Tercer trimestre del año. Lección número 2. El Pentecostés. Para el 14 de julio del 2018. Sábado 7 de julio. Para memorizar. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:32 y 33. Pentecostés viene de la palabra Pentecoste. Este es el nombre griego para la fiesta judía de las semanas. Éxodo 34:22. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las primicias. Números 28:26. El término significa quincuagésimo y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba en el día quincuagésimo o el día 50, a partir de la ofrenda de la gavilla de la cebada. Esta se hacía el primer día después de la Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor las primicias de la siega del trigo. Éxodo 34:22. Esta fiesta del Pentecostés llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Hechos 2:41. Después de la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo, este derramamiento del Espíritu Santo fue un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles de Galileos sencillos y desconocidos en hombres de convicción y coraje que iban a cambiar el mundo. A menudo se dice que el Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el momento en que los seguidores de Cristo, los judíos y más adelante los gentiles, fueron legitimados como la nueva comunidad de Dios en la tierra. Domingo 8 de julio. La venida del Espíritu. Conforme a la orden de Jesús, los creyentes esperaron en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y lo hicieron con oración ferviente, arrepentimiento sincero y alabanzas. Cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, verso 1. Probablemente en el mismo aposento alto de Hechos 1 estaban ellos. Sin embargo, pronto se mudarían a un lugar más público. Hechos 2, 6 al 13. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Qué elementos sobrenaturales acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta escena era intensa. Primero hubo un ruido repentino proveniente del cielo, como el rugido de una tormenta violenta que llenó todo el lugar, y luego apareció algo parecido a llamas de fuego y se posó sobre los que allí estaban. En la Biblia, frecuentemente, al viento y al fuego se los relaciona con una teofanía o una manifestación divina. Por ejemplo, puedes ver Éxodo 3:2, Éxodo 19:18, Deuteronomio 4:15. Además, también se utiliza al fuego y al viento para representar al Espíritu de Dios. Juan 3:8, Mateo 3:11. En el caso del Pentecostés, sea cual fuere el significado preciso de estos fenómenos, fueron señales que presentaron un momento único en la historia de la salvación: el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
siempre había estado obrando. Su influencia en el pueblo de Dios, en la época del Antiguo Testamento, se reveló a veces de una manera notable, pero nunca en toda su plenitud. Durante la era de los patriarcas, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo, Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu Santo para poder derramarlo sobre su pueblo. Hechos de los Apóstoles, página 30. Juan el Bautista predijo el bautismo del Espíritu Santo por parte del Mesías venidero. Lucas 3:16. Comparar con Hechos 11:16. Y el mismo Jesús se refirió al Espíritu Santo varias veces. Lucas 24:49. Hechos 1:8. Este derramamiento del Espíritu Santo sería el primer acto de intercesión de Jesús ante Dios a favor de su pueblo. Juan 14:16 y 26. Juan 15:26. En el día del Pentecostés, la promesa se cumplió. Aunque el bautismo del Espíritu en Pentecostés fue un acontecimiento único relacionado con la victoria de Jesús en la cruz y su exaltación en el cielo, estar llenos del Espíritu es una experiencia que se repite continuamente en la vida de los creyentes. Hechos 4:8, Hechos 4:31, Hechos 11:24, Hechos 13:9, Hechos 13:52, Efesios 5:18. ¿Qué evidencias tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Una persona que tiene el Espíritu Santo siempre va a manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, su vida es transformada, su mente es transformada, por lo tanto sus palabras son diferentes, su forma de pensar es diferente, su forma de actuar siempre tiende a glorificar al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo no anda mirando los pecados ajenos, a menos que sea para redimir al pecador. Nunca para hundirlo, nunca para acusarlo, nunca para avergonzarlo. La persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es sensible para ver sus propios pecados, porque el Espíritu Santo lo convence a él de pecado, de justicia y de juicio, pero también le muestra la solución. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios nos ayude cada día a tener menos del yo y más del Espíritu Santo. Lunes 9 de julio, el don de lenguas. En Hechos capítulo 2, versículo 4, el don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas. Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu Santo. Hechos 10:45, Hechos 10:46, Hechos 19:6. Otros dones o manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente son predicción del futuro, Hechos 11:28, visiones, Hechos 7:55, discursos inspirados, Hechos 2:8, Hechos 28:25, sanidad, Hechos 3:6, Hechos 3:12, Hechos 5:12 y 16. Otra manifestación muy necesaria, muy especial, muy bella, es la aptitud para el servicio. Hechos capítulo 6, versos 3 y 5. El don de lenguas en Pentecostés no sucedió porque fuera la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu Santo. Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la Iglesia, es decir, el llamado que se presenta en Hechos 1:8 requería el don de lenguas. Para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio, debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que escucharlos. Leamos Hechos capítulo 2, 5 hasta el 12. ¿Cuál es la evidencia de que en Pentecostés los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes? Dice la Biblia: moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Se estima que en el siglo I había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo, y que hasta el 60% de esos judíos vivía fuera del territorio de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la fiesta eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el Evangelio en sus propios idiomas nativos. El término dialectos, de Hechos 2, 6 y 8, significa idioma de una nación o región. Comparar con Hechos 21:40, Hechos 22:2 y Hechos 26:14. Este término demuestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes y no en exaltadas lenguas desconocidas. Entonces, evidentemente, ellos hablaban en estos diferentes idiomas. El milagro constó en que los galileos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso horas antes no conocían. Para los judíos locales que presenciaron la escena, pero no conocían estos idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban borrachos porque emitían sonidos extraños que no tenían sentido para ellos. Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Hechos capítulo 2, verso 13. Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a sus ojos, y sin embargo estas personas piensan que es solo borrachera, embriaguez. ¿Cómo podemos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente? Hay un gran mensaje en la Biblia, y es que lo espiritual se discierne solamente espiritualmente. Si un hombre o una mujer no han recibido un corazón espiritual, nunca van a interpretar las cosas espirituales como tal. Siempre van a pensar que son locura o que no valen la pena. Pero cuando alguien recibe una nueva mente, un nuevo corazón, una vida nueva de lo alto, siempre discierne las cosas del espíritu y las acepta con respeto y con gozo. Algunos guardan el sábado, pero sus compañeros se burlan de ellos. Les dicen tranquilos que Dios no se va a enojar, el pastor no se va a enojar. Nosotros sabemos que Dios no se enoja si violentamos el sábado, pero sí nos duele ofender el corazón de Dios, porque confiamos que si obedecemos su palabra, Él nos va a prosperar a su manera y en su tiempo. Aunque se burlen de nosotros porque vivimos la palabra del Señor, porque predicamos el Evangelio, porque bajamos la cabeza cuando otros levantarían la cabeza para ofender al que los ofende, no importa que se burlen, nosotros glorificamos al Señor. Y con gran gozo decimos: lo espiritual se debe analizar y discernir espiritualmente. Martes, 10 de julio, el sermón de Pedro. La acusación de que estaban borrachos le dio a Pedro la oportunidad de explicar lo que estaba sucediendo. En su discurso, el apóstol señaló primero la Biblia, Hechos 2:16 al 21. Porque en la Biblia se describe el derramamiento del Espíritu como el cumplimiento de la profecía. Para derrumbar las acusaciones que les hacían las personas no espirituales, que no podían discernir lo que estaba pasando, Pedro cita la palabra del Señor.
no explica con filosofía humana, ni con psicología humana, ni siquiera los amenaza por haberse burlado del Espíritu Santo, sino que primero los lleva a la palabra para que puedan arrepentirse de su burla. Porque al encontrar un escrito está, tenían la esperanza de reconocer que lo que estaban viendo no era embriaguez, sino la manifestación y el cumplimiento de una profecía que el Señor había prometido para su pueblo. Vamos a comparar Hechos 2:17 con Joel 2:28. ¿De qué modo entendía Pedro el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel? Nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La profecía de Joel se refiere a la futura era de la salvación, Joel 2:32, la cual se caracteriza por varias señales en el mundo natural y un prodigioso derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2:28 al 31. Al interpretar el acontecimiento del Pentecostés a la luz de esa profecía, Pedro intentó enfatizar la relevancia histórica de ese momento. Pero hay una diferencia importante en la forma en que Pedro cita a Joel. En lugar de la introducción que hace Joel usando la palabra "y después", la cual señalaba el futuro en forma bastante general, Pedro dijo y usó la palabra "en los postreros días", indicando que el acto final en el gran drama de la salvación acababa de comenzar. Por supuesto, esto no es una descripción completa de los acontecimientos de los últimos días. Esto es más bien una evidencia del gran sentido de urgencia que siempre distinguió a la iglesia primitiva. Ellos no sabían cuándo iba a llegar el fin, pero estaban convencidos de que no faltaba mucho. Leamos Hechos 2:22 al 33. ¿Cuál fue la idea principal de la presentación que Pedro hizo del Evangelio? Nos dice la palabra del Señor en Hechos 2:22 al 32. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Después de resaltar la importancia profética del Pentecostés, el apóstol Pedro pasó a los acontecimientos recientes de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, hizo más énfasis en la resurrección, dado que representaba el factor decisivo en la historia del Evangelio. Para Pedro, la resurrección fue la vindicación suprema de Jesús, y recurrió a las Escrituras para expresar su punto de vista sobre el significado de la resurrección. Como Jesús era el Mesías, la muerte no lo podía detener. Así que, tanto para Pedro como para todos los autores del Nuevo Testamento,
La resurrección de Jesús se había convertido en una evidencia poderosa, no solo de que Jesús era el Mesías, sino de todo el mensaje cristiano de salvación. La muerte está a la vuelta de la esquina, siempre amenazándonos a nosotros o a nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús es una verdad tan importante? Jesús prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá eternamente. El hecho de que el Señor Jesús haya resucitado y que Él nos diga que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Él, quiere decir que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Tu familia que ha muerto en Cristo ha de resucitar. ¡Qué promesa gloriosa! Ni siquiera la muerte, el peor problema del ser humano, tiene poder sobre el cristiano. Porque ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entre otras cosas, cuando un cristiano recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, para él comienza la vida eterna. Cuando descansa en el sepulcro, realmente no está muerto, porque no ha muerto la segunda muerte. Ha muerto en Cristo y resucitará primero cuando Cristo venga. Lo que está haciendo es descansar de manera inconsciente, un sueño profundo, hasta la venida de nuestro Mesías, de nuestro Rey. Miércoles 11 de julio. La exaltación de Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. En la tercera parte del discurso, Pedro volvió al tema de las lenguas que habían atraído al pueblo al principio. En vez de estar borrachos, lo que habría sido extraño a las 9 de la mañana, los creyentes estaban hablando en lenguas porque el Espíritu Santo acababa de ser derramado del cielo. Leamos Hechos, capítulo 2, 33 al 36. ¿Cuál es la conexión entre la exaltación de Jesús a la diestra de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo? Nos dice la palabra del Señor. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La diestra de Dios es una posición de autoridad. El argumento de Pedro, que se basa en la Biblia, es que debido a que Jesús fue elevado a esa posición en el cielo, derramó el Espíritu Santo sobre sus seguidores. La exaltación no le concedió a Jesús un estatus que él no tuviera antes, sino que representaba el supremo reconocimiento por parte del Padre de su prerrogativa como Señor y Salvador. Este hecho, en realidad, nos lleva a uno de los temas más importantes de la Sagrada Escritura, es a saber, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. La cuestión es que el Espíritu no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado. Juan 7:39. Y Jesús no sería exaltado si no hubiese triunfado en la cruz. Juan 17:4 y 5. En otras palabras, la exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu, porque significaba la aprobación por parte de Dios de los logros de Jesús en la cruz, incluyendo la derrota de aquel que había usurpado el dominio de este mundo. Juan 12:31. La entrada del pecado en el mundo proyectó una sombra sobre Dios. La muerte de Jesús era necesaria, no solo para redimir a los seres humanos, sino también para vindicar a Dios y exponer a Satanás como un impostor, como un engañador, como un mentiroso. En el ministerio de Jesús, la era de la salvación ya estaba en marcha. Lucas 4:18 al 21. Cuando expulsaba a los demonios o perdonaba pecados, liberaba a los cautivos de Satanás. Sin embargo, fue la cruz de Cristo la que le dio total autoridad para hacer eso. Por lo tanto, cuando el autosacrificio de Cristo fue autenticado en el cielo,
Satanás recibió un golpe decisivo y el Espíritu Santo comenzó a derramarse para preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Día jueves, 12 de julio. Las primicias. Las palabras del apóstol Pedro llegaron al corazón de sus oyentes. Es posible que algunos de ellos hubiesen estado entre los que pedían que crucificaran a Jesús unas semanas antes. Lucas 23, 13 al 25. Pero ahora, persuadidos de que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías designado por Dios, clamaron con gran tristeza: ¿qué haremos? Leamos Hechos 2:38. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para el perdón? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más que simplemente un sentimiento de tristeza o remordimiento, arrepentirse significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse del pecado. Hechos 3:19 y Hechos 26:20. Junto con la fe, el verdadero arrepentimiento es un regalo de Dios, pero como todos los dones, se lo puede rechazar. Hechos 5:31 al 33, Hechos 26:19 al 21, Romanos 2:4. Desde la época de Juan el Bautista, el arrepentimiento se asociaba con el bautismo. Marcos 1:4. Es decir, el bautismo se convirtió en una expresión de arrepentimiento, un rito que simboliza el lavamiento de los pecados y la regeneración moral producida por el Espíritu Santo en el creyente. Hechos 2:38, Hechos 22:16 y comparar con Tito 3:5 al 7. Vamos a leer Hechos 2:38 y 39. ¿Qué promesa especial reciben quienes se arrepienten y se bautizan? Dice la palabra del Señor en Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino también la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal, el servicio en la iglesia y especialmente para la misión. Esta fue quizá la mayor de todas las bendiciones, porque la razón principal de la iglesia es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Por lo tanto, a partir de ese momento, tendrían la seguridad de la salvación y el poder del Espíritu Santo que los capacitaría para la misión a la que la iglesia del Señor había sido llamada y ha sido llamada. Preguntémonos, ¿por qué es tan importante que todo el que quiera proclamar el Evangelio entienda que tenemos perdón de los pecados? Al fin y al cabo, ¿qué esperanza podríamos ofrecerle a los demás si nosotros no tenemos esperanza en Jesús? Nadie puede hablar con poder y autoridad si no vive el mensaje que predica. Cuando nosotros hemos experimentado el amor de Jesús, el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestra vida, el primer resultado que surge es un anhelo ferviente por obedecer al Señor y por lograr que la mayor cantidad de gente conozca lo que Dios ha hecho con nosotros para que ellos también se dispongan a que el Señor lo haga en su vida. Por eso lo primero que Dios hace con el pecador es transformarlo, llenarlo de su amor, para que este pecador sea una evidencia, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, del poder del cielo, del poder de Dios, para transformar vidas. Al que mucho se le perdona, mucho amará, y el que mucho ama, un mayor servicio prestará. Día viernes, 13 de julio, para estudiar y meditar. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés reveló una verdad fundamental sobre lo que sucedió en el cielo y sobre cómo aceptó Dios el Padre el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo.
El derramamiento del Espíritu mostró además que en el cielo comenzó la obra de Cristo en nuestro favor, sobre la base de su sacrificio en la tierra. Estos acontecimientos asombrosos son otras de las manifestaciones de la maravillosa verdad de que el cielo y la tierra están conectados de una manera que no podemos comprender ahora. La familia del cielo y la familia de la tierra están conectados por un vínculo indisoluble, irrompible y poderoso, la sangre de Cristo Jesús. El libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana de Huay, en la página 31 y 32 nos dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. ¡Qué poderosa lección hemos compartido, hemos leído, hemos experimentado esta semana! Que el Señor Jesús nos ayude a vivir todos los días en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo quiere estar contigo, quiere estar en ti. Hay una diferencia muy grande en decir que el Espíritu Santo está con nosotros y en decir que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros, pero no puede morar en un corazón que todavía no haya aceptado a Cristo, no haya abandonado y renunciado a todos los pecados. El Espíritu Santo solo puede morar en la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, que se ha arrepentido de sus pecados y que se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez llenos del Espíritu Santo, Él transforma nuestra vida de gloria en gloria. Diariamente vamos creciendo a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hebreos 8:10 y 2 de Corintios 3:3. Y el Espíritu Santo nos capacita para discernir las cosas que vienen del cielo, para discernir lo espiritual como espiritual. Y antes de terminar, te invito a que cuando escuches un sermón inspirado en la palabra, lo recibas con amor. He visto que en este último tiempo, los sermones directos, los sermones que son un llamado a arrepentirnos y a reconocer nuestra condición, muchas veces son rechazados por el pueblo del Señor. Pero en tiempos de crisis, en tiempos de frialdad o mediocridad espiritual, Dios siempre levanta atalayas, portaestandartes de la verdad, que predican la palabra de manera directa, aparentemente dura, pero necesaria para despertar. Cuando a tu iglesia alguien llegue a predicar un sermón fuerte, no lo deseches. Abre tu corazón y humíllate ante la palabra del Señor. Aunque duela, es necesario para que seamos sanados, para que reconozcamos nuestra condición y para que pasemos de ser laodicenses a ser el pueblo remanente en el cual habita poderosamente la presencia del Espíritu Santo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.